Listo, doctor. Ahorita sí estamos al aire. ¿Comenzamos? Sí, doctor, puede comenzar. Compañeras, compañeros, colegas, reciban un cordial saludo de Corpsur y Laboratorios Abbott. En esta noche me es grato presentar a la doctora Cristina Chávez. Ella es médico cirujano graduado en la Universidad Central del Ecuador. Su especialidad también la hizo en la Universidad Central del Ecuador en medicina interna. También tiene un diploma superior en administración de servicios de salud. Ella es también asesora científica de la industria farmacéutica desde el 2013. Actualmente es profesora de farmacología de la Universidad Católica, de la Universidad de las Américas y de la Universidad Tecnológica. El tema que la doctora Chávez tratará esta noche es control del dolor con pequeñas dosis. Con ustedes, la doctora Cristina Chávez. Doctorita, muy buenas noches. Todos los asistentes están pendientes de su conferencia. Muchas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias, estimado doctor, y a toda la organización de Corpsur por brindarme la oportunidad de estar acá con esta charla. Y pues bueno, el tema que se me ha encomendado preparar y que espero que pues pueda tener importancia y relevancia para sus decisiones clínicas es el control de dolor con pequeñas dosis. ¿Y por qué? ¿Por qué este tema y por qué es tan importante? Realmente es que lo que más vemos en consulta es el dolor. Nosotros no solamente que lo vamos a ver todos los días en la consulta ambulatoria, sino también el servicio de urgencia. Existen muchas series donde se mira que el principal motivo de consulta en servicios de urgencias es dolor, llegando a ser un 78% de los pacientes que están aquí. Y de esos, un tercio dicen tener un dolor severo en una escala de EVA mayor de 7/10. Y a pesar de lo frecuente que es, lo que estamos viendo es que muy poco es un manejo óptimo. Existen algunas encuestas donde se ha podido mirar de que estamos hablando de que al paciente no se le logra solucionar de inicio o de entrada el dolor que tiene. Llegamos a mezclar muchos medicamentos. Y pues hay reportes donde solo el 60% de los pacientes con dolor reciben analgesia adecuada. Y vamos a ver que hay un 75% que es dado de alta sin resolución de sus síntomas. Y hay muchos factores que están asociados al mal manejo del dolor. Ahí tenemos desde la falta de educación y conciencia por parte de los profesionales de la salud que no logran dar justamente en el clavo con todo lo que significa evaluar dolor. Dificultades en la evaluación y reevaluación de los pacientes. Hay ciertos sesgos raciales donde, y no solo raciales, sino también que tienen que ver con edad, que tienen que ver con género, donde muchos pacientes tampoco son capaces de comunicar adecuadamente sus dolencias y muchos también problemas sociales que están por detrás. En nuestro país no existen muchos estudios al respecto. De hecho, ha sido para mí muy difícil encontrar encuestas que estén determinando qué porcentajes aquí realmente manejan el dolor de manera adecuada cuando han acudido a la consulta. Pero lo que sí se ha constatado es el mal uso de medicamentos, como por ejemplo utilizar 2 fármacos con el mismo mecanismo de acción y evidentemente sin lograr el mejor objetivo, pero lo que sí estamos haciendo acá es exponiendo a los enfermos a mayor cantidad de eventos adversos. Entonces, vamos a empezar desde lo que es la definición. Nosotros tenemos a esta organización, el IASP, donde vamos a ver que el dolor es explicado como una experiencia sensorial, emocional, cognitiva y social desagradable, que está asociada a un daño real o potencial de cualquier tejido o está descrito en los términos de esa lesión. Adicionalmente, saber que analgesia significa sin dolor y que son cualquier medida que nosotros podemos utilizar para calmar el dolor. Y ojo que aquí la definición no dice que solamente sea farmacológica, sino que también pasa por procedimientos físicos, químicos y psicológicos. Pero adicionalmente, la definición, esta misma definición se complementa con estas observaciones que me parece importante que nosotros las tengamos en mente. Y es que el dolor siempre es un fenómeno subjetivo y eso es parte importantísima de lo que debe estar descrito en la historia clínica. Solamente el paciente, el que sufre el dolor, puede informarlo de lo intenso que es. La imposibilidad de verbalizar la existencia del dolor no excluye su existencia y por ende un adecuado tratamiento.
He ahí el arte de hacer una anamnesis adecuada y de que nosotros también podamos llegar a esos pacientes que son incapaces de verbalizar de manera adecuada la dolencia. Ante el dolor no siempre es posible encontrar un daño tisular, pudiendo existir razones estrictamente psicológicas, y esto está muy asociado sobre todo a pacientes crónicos. El dolor además es una experiencia somatopsíquica de carácter multidimensional, donde esa multidimensionalidad nos permite que nosotros podamos hacer evaluación de muchos aspectos que ya los vamos a ver más adelante. Lo que sí es real es que el dolor va a impactar en todos estos aspectos de la persona y que va a dañar también la manera en que este paciente es capaz de sentir. Entonces va a interferir con sus emociones, con sus motivaciones, que es algo importantísimo porque el paciente que sufre de dolor, sobre todo el que tiene dolor crónico, es un paciente que afecta sus relaciones interpersonales en el trabajo y la calidad de vida en general. De hecho, les voy a mostrar más adelante cómo el paciente que sufre de dolor tiene una probabilidad más alta de sufrir mortalidad, se cortan sus días de vida. Existe además suficiente evidencia de que demuestra esta relación entre supervivencia y control del dolor. Y luego más adelante, pues, también hay que tener en cuenta que no es lo mismo hacer el control de un dolor agudo, donde este paciente es probablemente mucho más fácil de poder descubrir qué es lo que le está causando el dolor, que aquel que sufre de dolor crónico, donde nosotros no debemos olvidar que una gran cantidad de pacientes sufren dolor mixto, que es, digamos, esta confluencia de dolor nociceptivo con dolor neuropático. Entonces, esto es sumamente importante porque nosotros nos vamos a encontrar con una gran cantidad de pacientes que tienen estos dos componentes, donde si nosotros nos enfocamos solo en la parte nociceptiva, probablemente no aliviemos completamente el dolor. Y lo mismo si es que analizamos solamente la parte neuropática. Entonces, nuevamente la anamnesis se hace sumamente importante y luego la examinación física. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando vamos a tomar decisiones para el manejo del dolor? Primero hay que valorar de dónde viene la intensidad y el tipo. Y no olvidarnos que hay que hacer una evaluación multidimensional y tener la evaluación del paciente, el perfil de riesgo. Vamos a mirar las alergias, intolerancias, comorbilidades que puede llegar a tener este paciente. Asimismo, la relación médico-paciente que nosotros podamos llegar a tener con el individuo afectado. El plan farmacológico de manejo, donde nosotros no solamente vamos a mirar calmarle el dolor y entonces le voy a dar las dosis más altas, sino que voy a mirar el que no le voy a provocar más daños o eventos adversos. Eso mejora mucho el ánimo del paciente y también permite que nosotros podamos manejar una analgesia con dosis menores. Y el buscar, y esto es muy importante, la recuperación funcional. El paciente que se queja de dolor también se encuentra afligido porque no está funcionando adecuadamente. Cuando nosotros buscamos recuperarle funcionalmente y otros aspectos que son aquí sumamente importantes como la reinserción familiar, la reinserción laboral, social, es lo que permite también que el paciente empiece a hacer una desescalada de dosis. Entonces, es muy importante que nosotros podamos valorar qué es lo que está pasando alrededor del paciente definitivamente. Factores que son determinantes y que vienen específicamente del paciente es el carácter físico y psíquico del paciente. Entonces, ya cuando nosotros nos metemos un poco más a fondo, debemos evaluar el nivel intelectual, si entiende qué es lo que está sucediendo, si yo soy capaz de a este paciente explicarle por qué tiene dolor, en cuánto tiempo él va a encontrar mejoría, va también a tener una mejor adherencia al tratamiento. La parte de la autonomía que pueda tener el paciente. Si es un paciente que tiene un dolor crónico muy importante, pero que está requiriendo de otros, probablemente tenga un estado de ánimo deprimido y yo no debo olvidar tratar ese síntoma o esta patología, incluso llamado depresión, para mejorar el dolor de mi paciente. Y la incertidumbre, que esto es importantísimo. Nosotros no debemos mentir, tampoco tenemos que ser crueles, pero sí debemos darle al paciente la certidumbre de qué es lo que va a pasar en el manejo de ese dolor. Factores culturales, muchos nosotros tenemos acá de que, por ejemplo, los hombres no se quejan o ellos no pueden sentir dolor ya cuando alguien es adulto, entonces hay que tener eso mucho cuidado y el especismo que también se puede presentar por la edad en algunos pacientes y asimismo por la edad y hablando de la farmacocinética y farmacodinamia, entender que no es lo mismo manejar un paciente adulto mayor que un paciente que es un adulto joven,
Primero por la cantidad, por ejemplo, de grasa corporal, los compartimentos se van a mantener de manera diferente y eso hace que nosotros tengamos en algunos casos que modificar dosis, pero esto nos permite saberlo solamente con el conocimiento de las distintas moléculas que tenemos a mano. Adicionalmente, saber que, por ejemplo, el paciente que no ha dormido, el paciente que experimenta malestar general, el paciente que es más introvertido o que experimenta abandono social y aislamiento emocional, van a tener una tolerancia al dolor que va a ser disminuida. Que no es lo mismo alguien que puede quizás en intensidad decir es un dolor muy similar, pero que, por ejemplo, se encuentra acompañado, tiene un mejor ánimo, alguien que experimenta comprensión y empatía, que ha dormido bien, que es capaz de descansar bien, que se siente atendido, incluido, y que puede expresar sus emociones, porque estos pacientes van definitivamente a tolerar mejor el dolor. Y estos pacientes no van a requerir escaladas de dosis y es este paciente donde nosotros vemos que existe una mejor respuesta a los distintos tipos de analgésicos. La otra parte viene derivada de la fisiopatología del dolor, entendiendo que nosotros tenemos distintos sitios donde vamos a tener toda la vía dolorosa y donde van a actuar las moléculas. Por ejemplo, en la parte inicial donde nosotros hablamos de la transducción, nosotros podemos utilizar, siendo que aquí vamos a tener más dolor de tipo nociceptivo, moléculas como los AINES, como el paracetamol, donde podemos utilizar medios físicos para permitirnos ayudar a este paciente, utilizar calor, frío, el masaje, los ultrasonidos, el magneto, electricidad láser, toxina botulínica, por ejemplo, que se utiliza muchísimo actualmente para el manejo del dolor miofacial o para dolor tipo migraña. Y esto de aquí, por ejemplo, que no puede ser definitivamente trasladado cuando ya tenemos un daño en la vía nerviosa, donde vamos a tener la parte de la transmisión, la integración medular y la percepción, donde aquí sí nosotros ya tendremos que hacer uso de otro tipo de medicamentos como los anestésicos locales. En la parte de la integración, estamos hablando acá a nivel de las astas de la médula, la utilización de neuromoduladores, donde entran anticonvulsivantes, donde entra la gabapentina, la pregabalina. Otro tipo de neuromodulación, como por ejemplo con radiofrecuencia. Y finalmente acá la parte de la percepción, acá ya en la parte más superior, donde nosotros podemos utilizar opioides, cannabinoides, monoaminas y otro tipo de coanalgésicos que sirven para también ayudar al paciente a mejorar los cuadros de depresión, ansiedad y sueño. Y evidentemente la psicoterapia, donde las terapias conductuales, la hipnosis pueden ser de mucha ayuda para tratar el dolor. Entonces, si nosotros entendemos dónde es que está ocurriendo el problema, también haremos un mejor uso de los medicamentos y no estaremos utilizando moléculas que no son adecuadas y evidentemente pues también haremos una mejor terapia analgésica. Nosotros tenemos esto de aquí, que es la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, que en un primer momento se desarrolló para tratar pacientes oncológicos, pero que actualmente nosotros lo utilizamos para tratar muchos tipos de dolor. Y hay que entender que estas escalas tienen siempre que utilizarse individualizando al paciente en base a todo lo que actualmente hemos visto. En el primer escalón, nosotros tenemos a los analgésicos no opioides y aquí tenemos a los AINES, el paracetamol, el metamizol. Pero, por ejemplo, si a mí lo que me llega es un paciente con osteoartritis, nosotros sabemos y en la evidencia no hay casi nada descrito del uso de paracetamol. Si tiene un paciente o una osteoartritis en un grado 4 que no tiene la posibilidad de tener acceso a una cirugía, probablemente paracetamol yo le suba mucho la dosis, esté sobrepasando los 3 gramos y le esté poniendo en un riesgo de desarrollar una hepatopatía sin que esto le ayude a aliviar el dolor. Entonces, siempre utilizar este tipo de escalera analgésica de manera adecuada, pero individualizando al paciente. Y mirar esto, que hay la posibilidad de utilizar coadyuvantes en cualquier escalón de la situación clínica y causa específica del dolor.
Si nosotros tenemos que utilizar medicamentos sintomáticos, lo podemos utilizar acá. Me refiero a medicamentos que sirven para aliviar el sueño o ayudarle a dormir mejor al paciente. Quizás durante este periodo agudo lo puedo utilizar, no importa que yo esté en el primer escalón. Y luego, cuando estamos hablando del segundo y tercer escalón, saber cuándo yo voy a utilizar estos opioides débiles y cuándo yo voy a subir al siguiente escalón. Dentro entonces un poco del flujograma, cuando nosotros hablamos de dolor agudo, lo que es más importante es estabilizar al paciente y hacer esto que nos enseñaban, que es el ALICIA, que es la anamnesis adecuada de aparición, localización, intensidad, características, irradiación y atenuantes. Y luego tener esta diferenciación, que si tengo un dolor de intensidad leve, 1 a 4 sobre 10 en la escala de EVA, vamos a utilizar procedimientos físicos para mantener la comodidad y tranquilizar al paciente. Y probablemente esto sea suficiente. Cuando llegamos a un dolor de intensidad moderada, 5 a 7 sobre 10 en la escala de EVA, ya vamos a empezar a utilizar analgésicos suaves y, si es necesario, vamos a ir a los opiáceos que están en el segundo escalón. Esto quiere decir o codeína o tramadol. Tranquilizamos al paciente a intervalos regulares, que esto no nos debemos olvidar, debemos hablarle, educarle, darle certidumbre y pues probablemente esto sea lo único que necesite mi paciente. Y cuando vamos al dolor severo, empezamos a utilizar opiáceos a dosis un poco más elevadas. No necesariamente significa tercer escalón, podemos quedarnos con los opiáceos débiles, pero podemos hacer combinación con otro tipo de analgésicos y asimismo procedimientos físicos si es apropiado. Si tenemos un control eficaz, pues lo que vamos a hacer es continuar tranquilizando al paciente de forma pautada y de lo contrario vamos a hacer una evaluación para aumentar la dosis si es que fuera necesario, siempre que eso no incremente el riesgo de encontrar eventos adversos. Y lo que también es muy importante, si nosotros nos encontramos frente a un paciente donde podemos hacer la referencia para el médico especialista que maneja dolor, que en algunas unidades lo tenemos, para que nos pueda ayudar acá. En el caso del manejo del dolor crónico, asimismo viene la valoración exhaustiva, pero aquí es incluso más importante que nosotros veamos esta multidimensionalidad que hablábamos hace un segundo. El mirar la vida diaria del paciente, que nos describa cuál es su actividad física, si la hace o no la hace, que nos ayude a hacer un diagrama del dolor, del sueño, investigar la historia familiar, la historia social, qué es lo que pasa con este paciente, si es que tiene acompañamiento o no. Y luego continuar con la parte de la exploración física, donde es muy importante y fundamental que nosotros encontremos si es que este es un dolor de tipo mixto, que se suele encontrar en muchísimos pacientes crónicos, en pacientes oncológicos también, revisar la parte neurológica, la marcha, reflejos osteotendinosos. Y luego, pues, si es necesario, nos iremos con algunas pruebas complementarias, donde entran incluso algunos test de tipo psicológico. Y pues en este momento nosotros, donde ya tenemos toda esta historia clínica completa, podemos ya empezar con la parte farmacológica o con la intervención terapéutica, donde vamos a hacer el tratamiento de la parte anatómica. Ahí escogeremos el fármaco más adecuado, pero también no nos vamos a olvidar de utilizar fármacos que son sintomáticos. Muchos pacientes con trastornos crónicos no duermen bien. Ahí nosotros podemos empezar a utilizar este tipo de sedantes no benzodiazepínicos, ayudarle a dormir mejor y mirar cómo van mejorando también esa percepción dolorosa que tiene el paciente. Podemos irnos con otro tipo de terapias intervencionistas, si es que es necesario por el tipo de dolor, por lo que le está causando dolor al paciente, y también utilizar, y esto es sumamente importante, terapias complementarias donde la fisioterapia le permite la recuperación y la reinserción del paciente a su vida laboral, a su vida diaria, y la psicoterapia, donde si nosotros tenemos pacientes con dolor crónico, que son a veces patologías que no necesariamente van a mejorar, nos van a ayudar a tener una adaptación o terapias conductuales donde vamos a lograr que el paciente también sea capaz de llevar su mente en los momentos en que siente mucho dolor a otro tipo de estado.
la meditación, el mindfulness que ahora se habla tanto, sirven muchísimo también como terapias complementarias. Y evidentemente, pues hay que hacer las evaluaciones si es que se requiere algún tipo de terapia adicional como prótesis y demás, para que podamos ayudar a un paciente que probablemente tenga discapacidad. Entonces, en el manejo del dolor, bueno, analgésicos, primero estaba en el primer escalón la parte de los no opioides, paracetamol, AINES. Y bueno, acá la parte de Coxif, pero dentro de analgésicos también nosotros tenemos a los opioides y finalmente tenemos combinaciones como preparados farmacéuticos que ya los tenemos. Pero la parte de coanalgésicos es importantísimo que nosotros también sepamos manejarlos porque esta es una línea donde a veces llegamos a tener dosis muy altas y no necesariamente el paciente mejora. Ahí hablamos de los antidepresivos tricíclicos, bloqueadores de los canales de calcio, la metriptilina, la pregabalina, la gabapentina se utiliza muchísimo en nuestro medio. Se pueden utilizar otro tipo de anticonvulsivantes, como este que es la carbamazepina, el mismo ácido valproico. Tenemos además otro tipo de coanalgésicos que se utilizan con indicaciones específicas como los antagonistas de los receptores 5-HT1, el sumatriptán, importante para el manejo de la migraña. La toxina botulínica que cada vez se utiliza más en problemas de migraña, como les decía, en los dolores miofaciales. Tenemos adicionalmente los corticoides, anestésicos locales, cannabinoides, antiespasmódicos, relajantes musculares. Y acá otro tanto de medicamentos que se denominan sintomáticos, donde están los laxantes, la sopiclona, la esopiclona, antieméticos, antipsicóticos, que nos permiten también ayudar al paciente a manejar mejor el dolor. Entonces, cosas importantes. Hablando del paracetamol, este de aquí tiene un efecto analgésico antipirético, pero no antiinflamatorio. Está en el primer escala del manejo del dolor. Importante que sepamos que este sirve para manejar dolores de tipo level. Se pueden manejar ciertas patologías como la cefalea, dolor postraumático, orofacial y osteomuscular, descartando aquí un poco el tema de la osteoartritis, que ya es un paciente con dolor crónico, donde podemos valorar el paracetamol en pacientes igual con su multidimensionalidad, donde sabemos que todavía está muy activo, que tiene apoyo familiar y demás, pero por la fisiopatología de la enfermedad, ahí lo ideal es iniciar con un AINE. Importante saber que más de 3 gramos al día no lo podemos permitir por el riesgo de insuficiencia hepática, insuficiencia renal también. Y pues las vías que nosotros tenemos para manejarlo son tanto orales como de tipo parenteral. Hablando de los antiinflamatorios no esteroideos, tenemos más de 50 INES diferentes y también están dentro del primer escalón de tratamiento de la OMS. Acá es importantísimo porque se convierte en un problema en todas las regiones del mundo el hecho de que son muy usados en automedicación para enfermedades muy prevalentes como cefalea, dolor muscular, resfriados, inflamación. Y muchas veces estos pacientes se toman las dosis más elevadas y no necesariamente empiezan por dosis más cortas. Todos estos en nuestro país se pueden adquirir sin prescripción médica. Y pues es importante que nosotros cuando ya estamos frente al paciente, nosotros podamos quizás educar un poco respecto de que los AINES se clasifican por vida media y algunos que necesitas tomarlos a intervalos más cortos, otros que los puedes tomar una sola vez al día. Pero más allá de esto, cuando nosotros hablamos de AINES, nosotros tenemos que hacer una evaluación de riesgo para poder escoger el AINE correcto para el paciente correcto. Todos los AINES en general cumplen la regla de las 3A, es decir, que son analgésicos, son antipiréticos y son antiinflamatorios, y la capacidad de analgesia es de intensidad moderada. Entonces, este de aquí sí resulta muy útil en el manejo de dolor articular, muscular, en el dolor dentario, en la cefalea, en la dismenorrea y en las primeras etapas del dolor canceroso. Miren ustedes que en el dolor por cáncer no necesariamente debemos iniciar utilizando opioides. Asimismo, por esta capacidad antiinflamatoria que tiene, nosotros lo podemos utilizar en estas afecciones dolorosas que pueden estar asociadas a infecciones. Hablando adicionalmente, nosotros tenemos acá otro tipo de dolores osteomusculares que son muy, muy frecuentes, donde entra la lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia,
pero importante que nosotros valoremos si es que no existe un componente mixto, porque entonces los AINES se nos van a quedar cortos y no porque le subamos las dosis más altas vamos a tener un mayor alivio. Entonces, algo que sí es muy, muy importante es que cuando nosotros hablamos de AINES tenemos que usar las dosis más bajas por el tiempo más corto posible. Cuando hablamos de ancianos, utilizar la mitad de las dosis y muy importante además valorar todos los riesgos que tiene el paciente. Y aquí hablando de AINES tenemos que valorar el riesgo cardíaco, el riesgo renal, el riesgo gastrointestinal, para que si es necesario, por ejemplo, demos gastroprotección. Asimismo, no hay que asociar AINES ni duplicar dosis. Se puede asociar con opioides cuando ya vemos que realmente hemos llegado al techo de la dosis terapéutica. Y en pacientes polimedicados, preferir los COXIF. Por ejemplo, hablando de AINES, cuando nosotros nos estamos utilizando las dosis más elevadas, es recordar que estos tienen una toxicidad gastrointestinal por bloqueo de la COX-1. Y lo que tenemos actualmente en los estudios es que nos dicen que el 20% de los pacientes que toman AINE pueden sentir molestias digestivas. El 15 al 30% de ellos ya tienen erosiones a nivel de la mucosa. Y un 2% ya puede presentar complicaciones clínicamente importantes, donde tendremos, por ejemplo, úlceras verdaderas a nivel de duodeno, estómago, o potencialmente este paciente tener una hemorragia digestiva. Entonces, si solamente consideramos esta parte de la toxicidad gastrointestinal, nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en que los AINES se utilizan por tiempos cortos y a la dosis más baja que esté provocando efecto en el paciente. Hablando de toxicidad, nacieron los COXIF, ustedes lo conocen y la verdad es que en el perfil de seguridad tienen significativamente menos eventos adversos que los AINES tradicionales. Pero resulta que estos COXIF también pueden incrementar el riesgo de eventos adversos cardiovasculares y no se alejan de estos eventos adversos renales que presentan también los AINES tradicionales. Entonces, no porque es COXIF es un medicamento necesariamente seguro y algo que me ha llamado mucho la atención en la revisión que estaba haciendo es que, por ejemplo, en el caso de toricoxib, que es un medicamento que se utiliza una sola vez al día, teníamos médicos que estaban recetando 2 veces al día. Hay que entender que cuando hablamos de AINES y de COXIF, nosotros tenemos que respetar las dosis techo. No darle 2 va a aliviar más el dolor, sino que lo que estamos haciendo es incrementando el riesgo de eventos adversos. En el caso de toricoxib, con las dosis de 60 miligramos se puede controlar muy bien el dolor y la idea es empezar con estas dosis. Las dosis de 90 y de 120 miligramos están reservados para el dolor posoperatorio, que es un poco más importante, pero si nosotros queremos manejar toricoxib en un paciente con dolor crónico, hablemos de una lumbalgia, una tendinitis, una bursitis, incluso dentro de la osteoartritis tenemos que manejar la dosis de 60 miligramos o incluso 30 miligramos, porque este medicamento es excelente como un analgésico antiinflamatorio, pero también incrementa el riesgo de evento adverso cardiovascular. Entonces, las consideraciones para el uso de estos AINES es que hay que darlos si son necesarios, nuevamente usar las bajas dosis por tiempos cortos, no asociar 2 AINES, esto no mejora el manejo del dolor, ni duplicar las dosis, tener siempre a la mano un vademecum donde nosotros podamos verificar cuál es la dosis tope o la dosis techo, evaluar siempre la posibilidad de enfermedad gastrointestinal activa, de enfermedad renal o insuficiencia hepática. Hay que tener muchísima precaución con el uso concomitante de aspirina, corticoides o anticoagulantes. Y cuando hablamos de combinaciones, estos inicialmente hay que combinarlos con opioides débiles, tipo tramadol, tipo codeína. Preferir los COX-2 selectivos cuando tenemos pacientes polimedicados. Y cuando nosotros hemos valorado el riesgo gastrointestinal, utilizar este tipo de medicamentos con un protector gástrico, un inhibidor de la bomba de protones. En ancianos, la mitad de la dosis hay que utilizar y utilizarlo solo si es muy necesario y siempre estar valorando los riesgos que podemos nosotros someterle al paciente. Esto de aquí lo he sacado de un documento de consenso que ha sido elaborado por 3 sociedades científicas españolas de reumatología, cardiología y gastroenterología. Y ellos hacen mucho énfasis en esto que les decía, siempre hay que prescribir la dosis mínima eficaz y durante el mínimo tiempo posible.
Solo en casos muy específicos, como en la espondilitis anquilosante, puede ser justificado el uso de AINES a largo plazo. Si bien los AINES pueden mejorar la calidad de vida de los enfermos, hay que considerar que también estamos sometiendo al paciente a un riesgo. Hay que hacer la evaluación de riesgo gastrointestinal siempre, importantísimo para que nosotros sepamos si tenemos un riesgo alto, medio o bajo. Y en ese caso nosotros podemos utilizar, si es necesario, la IM, pero con una gastroprotección con inhibidor de la bomba de protones. Hablando del riesgo cardiovascular, importantísimo saber que hay un incremento del riesgo cardiovascular con todos los AINES y va a depender de la molécula que nosotros estamos escogiendo, sabiendo que el diclofenaco, el ketorolaco, la indometacina son los que tienen un riesgo cardiovascular mayor, y asimismo los COXIF, que tienen un menor riesgo gastrointestinal, sí tienen un riesgo cardiovascular alto, sobre todo cuando se utilizan con las dosis más elevadas. En el caso de toricoxib, las dosis de 90 a 120 miligramos deben ser para tratamientos de dolor agudo. A largo plazo, usos crónicos incrementan este riesgo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, toricoxib, deberemos utilizar dosis de 30 o de 60 miligramos. Junto al uso de anticoagulantes debemos también considerar el importante riesgo de complicaciones hemorrágicas y en el caso de antiagregantes, saber que los pacientes que toman aspirina en dosis bajas, si uno le asocia ibuprofeno o naproxeno, eso va a interferir con el efecto antiagregante. Y no es raro encontrar pacientes con artritis reumatoidea, pacientes que tienen osteoartritis, que adicionalmente están haciendo cardioprotección. Y pues en este caso, distintas especialidades dan los medicamentos, pero lo que sucede es que aquí está tomándose la IN más la aspirina, incrementando el riesgo de evento adverso a nivel gastrointestinal y sin la protección antiagregante, pues porque vamos a tener una interferencia o una interacción medicamentosa. Hablando del riesgo renal, súper importante saber que desde los pacientes que tienen enfermedad renal crónica estadio 3, ya no se recomienda el uso de los AINES, salvo situaciones muy específicas donde podemos utilizarlos por corto plazo y con una vigilancia clínica muy estrecha. Asimismo, hay un riesgo en el desarrollo de anemia, descenso de la hemoglobina en alrededor de 2 gramos de decilitro en pacientes que toman crónicamente los AINES. Entonces, aquí, por ejemplo, considerar pacientes que tienen anemias por enfermedad crónica, que también se asocia muchísimo a esto de la espondilitis y la artritis reumatoidea. Saber que aquí una opción es el celecoxib. Y en la parte del posoperatorio, y una cosa importantísima aquí en la parte de anemia, incluso podemos tener pacientes con dolor crónico, insuficientes cardíacos, donde tenemos presencia de anemia que empeora la insuficiencia cardíaca y a veces eso lo podemos mejorar cambiando este tipo de estrategia para manejo doloroso. En el posoperatorio podemos utilizar los AINES, se recomienda la combinación aquí sí de paracetamol más un AINE en el corto plazo. Y pues evidentemente, si es que no es suficiente, podemos subir a la combinación de AINE más un opioide. Y esto que también nos colocan ellos desde que no se puede priorizar un AINE sobre otro en el uso postoperatorio. Nosotros tenemos que mirar cuál es el que nos permite manejar mejor el dolor. Aquí hablando ya de un poco del riesgo, ¿no? Mirar que todos los AINES tienen un riesgo de generar evento adverso en distintas esferas. Y pues en base a esta evaluación que yo voy a hacer de gastrointestinal, a nivel cardiovascular, la necesidad de gastroprotección, es que yo voy a escoger la molécula adecuada para mi paciente. Y cuando ya tengo escogida la más adecuada, voy a revisar cuál es la dosis mínima de ese AINE para que sea adecuada a la analgesia y voy a empezar con esa dosis. Adicionalmente, en embarazadas, el AINE más seguro son las aspirinas en dosis bajas que hay que retirar antes del parto. En niños es importante siempre recordar la contraindicación de aspirina por el síndrome de Reye, sobre todo cuando tenemos fiebre, y el paracetamol, que es un analgésico muy seguro, pero no es antiinflamatorio. En la parte de los opioides, es importante saber que por la potencia tenemos opioides mayores o menores y que son útiles en todo tipo de dolor y por varias vías, pero que asimismo tienen una gran cantidad de efectos indeseables, donde nosotros podemos encontrar desde la náusea, el vómito, hasta problemas a nivel del sistema nervioso central, con alteraciones de la conciencia, alteraciones cognitivas y demás.
Siempre lo más importante como una premisa es el inicio con las dosis bajas, diferenciando si el paciente ha tomado antes o no opioides. Y importante saber adicionalmente que mientras el paciente tenga dolor y no he logrado arreglar el dolor de este paciente con las dosis, yo puedo escalar las dosis de opioides, sobre todo de opioides fuertes, pero no hay ninguna necesidad de duplicarlas si nosotros en la valoración del paciente ya nos dice que el dolor ha cambiado. Vamos a ver acá adicionalmente que cuando ya hablamos de medicamentos opioides fuertes, todos estos tienen una diferente potencia y tenemos que también estar muy conscientes de esa potencia versus la morfina para que nosotros podamos hacer rotación, que esto sí es algo que se hace muchísimo en pacientes crónicos, sobre todo oncológicos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la codeína es 15 veces menos potente que la morfina, el tramadol es 10 veces menos potente que la morfina, pero por ejemplo, el fentanilo es 100 veces más potente que morfina, la oxicodona 1.5 veces más potente que morfina. Entonces, en base a estas distintas potencias, nosotros podemos hacer rotación de opioides cuando vamos a cambiar entre uno y otro. Hablando específicamente del tramadol, este es un analgésico de efecto central, pero también de efecto periférico, sin llegar a inhibir a las prostaglandinas, que además tiene otros efectos en la recaptación de serotonina, en la recaptación de noradrenalina, inhibiendo también canales de sodio, lo cual hace que este sea un medicamento que se utiliza incluso en pacientes con alodinia, ¿no? Pero dentro de las precauciones que nosotros debemos tener en cuenta es que hay que evitar el tramadol en pacientes predispuestos a sufrir ataques epilépticos porque disminuye el umbral convulsivo. Cuando hablamos de pacientes ancianos, hay que reducir la dosis de inicio y saber, por ejemplo, que en pacientes con insuficiencia renal puede acumularse y por lo tanto también debemos hacer correcciones. En el caso de la codeína, que es también un medicamento opioide que está en el segundo escalón, un opioide débil, el inconveniente más importante se encuentra centrado en que los pacientes latinoamericanos, en un 10% de ellos tenemos una deficiencia congénita de este citocromo y eso puede dejar inactiva a la molécula en algunos pacientes. Entonces, no es raro encontrar pacientes que no responden aquí en nuestra geografía a la codeína. Además de que hay una alta cantidad de medicamentos que interfieren con su acción, como los que ustedes están viendo aquí, y que por lo tanto se debe considerar todas estas interacciones cuando vamos a formular. Y miren aquí que incluso el celecoxib, antidepresivos tricíclicos, pueden estar interfiriendo con la acción de la codeína. Además es importante ya cuando nosotros vamos a hacer el cambio hacia el tercer escalón, además de lo que ya habíamos visto de la potencia, es que nosotros sepamos que la mayoría de estos medicamentos tienen vidas medias y duración del efecto que son mucho más cortas. En el caso, por hablar específicamente de la morfina, nosotros podemos utilizarlo cada 6 horas de inicio y después de que ya hemos valorado cuál es la dosis más alta que nos funciona con el paciente, podemos cambiarnos a aquellas distintas tabletas que son de acción retardada. Y ahí sí lo podemos utilizar cada 12 horas. Pero miren ustedes que generalmente estos medicamentos hay que darlos con intervalos más cortos. La eficacia analgésica es similar entre ellos a dosis equianalgésicas. No existen dosis máximas en su administración. Esto también es importante tenerlo en cuenta, más allá del adecuado balance entre eficacia analgésica y efectos secundarios. Empezamos siempre con las dosis más bajas, pero el techo nos lo va a decir la presencia de dolor o no. Y las dosis necesarias para controlar el dolor pueden ser extremadamente variables, por lo que siempre hay que personalizar el tratamiento en estos pacientes. Hay factores de riesgo que nos pueden dar neurotoxicidad inducida por opioides, donde están las altas dosis. No, aquí siempre la premisa es empezar con la dosis más baja que tiene efecto terapéutico y a veces nosotros continuamos subiendo porque el paciente se sigue quejando de dolor, pero no hacemos una evaluación de todas estas otras cosas, que está deprimido a lo mejor, que no se siente acompañado, que está siendo excluido, que a lo mejor son cosas tan sencillas como que hay problemas en su casa y entonces él sigue teniendo dolor, nosotros le seguimos subiendo los opioides y luego tenemos con estos pacientes pues que digamos, en el peor de los casos nos hace una neurotoxicidad, pero luego tenemos pacientes donde es muy difícil desescalarlos
y es justamente por la reevaluación. El deterioro cognitivo previo que también puede ocurrir, deshidratación, insuficiencia renal y el tratamiento con otros psicofármacos que pueden estar también ahí conviviendo en el paciente y la edad avanzada. La conversión, cuando nosotros ya vemos que uno de estos medicamentos parece no estar haciendo efecto, más allá de subir muchísimo más las dosis, sabiendo que de la morfina para acá no existe un techo, es que nosotros podamos hacer rotación. Y para esto existen estas tablas donde nosotros hacemos una conversión de la dosis que está tomando actualmente el paciente por estos índices que se encuentran acá, por estos factores de conversión, y luego pues ya podemos hacer rotación hacia el nuevo opioide. Entonces nosotros calculamos la dosis total diaria del opioide que está siéndose administrado, más todas las dosis de rescate. Eso se calcula con la nueva dosis del nuevo opioide que voy a utilizar, basándonos en esas tablas de quienalgesia. Y lo importante cuando yo voy a cambiar de opioides es que del nuevo opioide, de la dosis que me salió en mi cálculo, yo le voy a restar el 25 al 30% y voy a empezar con esa dosis nuevamente. Hay que siempre considerar la situación clínica de mi paciente, revisar siempre los efectos secundarios que pueden estarse presentando y escalar el nuevo opioide si es necesario para controlar el dolor. La mayoría de estos opioides se hacen evaluaciones diarias, cada 24 horas, para nosotros poder verificar si necesitamos incrementar las dosis en un 25-50% de lo que normalmente estaba tomando ya mi paciente. Y bueno, ya en la siguiente parte, donde vienen todos los coanalgésicos, importante saber que tenemos muchísimas familias que van estando ingresar acá y que la medicación coadyuvante es muy importante en pacientes con dolor crónico, con dolor oncológico y que tienen un objetivo importante cuando hacemos manejo del dolor, que es disminuir la dosis total del opioide requerido. Entonces, nosotros podemos utilizar estos dependiendo del mecanismo de acción para ayudarnos a hacer efectos sumativos en el alivio del dolor. Algo que me parece muy importante compartir con ustedes, hablando de todos estos que son antidepresivos, anticonvulsivantes, etcétera, es que tenemos acá algunas guías clínicas donde nos dicen que no es necesario esto de estar haciendo aumentos progresivos de las dosis. Esta estrategia de titulación lo que nos dice es que puede aumentar el costo del tratamiento y el uso de dosis más altas puede aumentar los eventos adversos. Interesante además saber, y ya se los voy a mostrar más adelante, es que cuando nosotros utilizamos estas medidas, como por ejemplo la gabapentina, la pregabalina, la ciclobenzaprina, el paciente nos va a indicar, voy a pasar un poquito más acá, si le está sirviendo la medida terapéutica en las primeras 2 a 4 semanas, sin importar la dosis que yo esté utilizando previamente con estos pacientes. Entonces, miren ustedes acá, un porcentaje de estos pacientes logra un alivio del dolor clínicamente significativo con cualquier dosis de ciclobenzaprina, en el mejor de los casos, 1 de cada 4 pacientes, duloxetina, 1 de cada 6 pacientes, o gabapentina, pregabalina, en el mejor de los casos, en 1 de cada 6 pacientes. Nosotros tenemos muchos estudios de evaluación de estos medicamentos donde nos dicen que debemos utilizar las dosis más altas, pero lo que nos dicen estos estudios de la vida real, estas encuestas en pacientes que vienen tomando este tipo de medicamentos, es que sin importar la dosis que están tomando, ellos nos van a decir si tienen un alivio o si están mejorando en su experiencia dolorosa en las primeras 2 o 4 semanas. Entonces, los aumentos de dosis en este grupo de pacientes generalmente no aportan un beneficio adicional. En el caso de la ciclobenzaprina, por ejemplo, los ensayos clínicos nos dicen que las dosis menos de 10 miligramos al día son preferibles que las dosis más altas. En el caso de la duloxetina, gabapentina y pregabalina, los ensayos clínicos que se han incluido en una revisión Cochrane para manejo de dolor neuropático crónico fibromialgia, nos hablan de que las dosis máximas basadas en la evidencia no reducen más las puntuaciones medias de dolor. Hay que tener además una precaución adicional en personas mayores, sobre todo si también están tomando opioides, y que la disminución de la función renal también reduce la excreción de estas moléculas, por lo que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta.
Un poco que me iba a regresar acá. Hablando de la pregabalina, es un neuromodulador analgésico que se utiliza muchísimo en neuralgia posherpética. Va a estar bloqueando los canales de calcio dependientes de voltaje a nivel del sistema nervioso central, y las dosis entre 75 por vía oral entre 75 y 150 miligramos en estas encuestas que les estaba mostrando han sido suficientes para ayudar a manejar el dolor. Y recordar que son coanalgésicos. A veces queremos utilizar solamente pregabalina, nos olvidamos de todas las otras esferas o de utilizarlo junto a otros medicamentos que están dentro de la escalera analgésica, y por eso el paciente no mejora. Hablando de la ciclobenzaprina, esta es una amina tricíclica, actúa a nivel del sistema nervioso central y pues lo que hace es evitar esta hiperactividad muscular, y ahí vamos a tener un efecto de relajación. Este es un producto que se utiliza muchísimo para pacientes que tienen contracturas, tortícolis, bruxismo, los mismos síndromes miofaciales. Pero recordar también en este caso, en este tipo de pacientes, tal y como nos dice la evidencia actual, es que podemos utilizar dosis por debajo de 10 miligramos y los pacientes seguirán teniendo el beneficio. Aquí están un cuadrito donde les quería mostrar las dosis de inicio más conservadoras de estas 4 moléculas y cómo estas de aquí pueden tener un incremento práctico en dosis muy pequeñas y llegar al techo terapéutico según la evidencia, sabiendo que estas dosis de inicio que son más conservadoras tendrán el mismo efecto sobre este techo terapéutico. Hablando del dolor neuropático, aquí nos habla en los ensayos clínicos que estoy incluyendo una reducción de al menos el 30% del dolor inicial que tenía el paciente. Y algo que también nos llama la atención es que en ninguno de los casos ningún paciente llegó a referir un alivio al 100% de su dolor. Acá tengo una revisión sistemática de ensayos clínicos para el manejo del dolor crónico neuropático en el ambiente de cuidado primario, en la atención ambulatoria primaria. Esta es una revisión canadiense del 2021. Y aquí es súper importante encontrar que los pacientes que estaban tomando gabapentina, pregabalina, duloxetina y otros anticonvulsivantes tenían un NNT de 6 a 7 para una reducción clínica mayor al 30% del dolor inicial. Y en el caso de los opioides, ese NT fue de 8, que ustedes lo pueden estar viendo acá. Entonces, doctorita, tenemos un par de minutitos, ¿no? Sí, ya mismo termino. Muchas gracias. Importante que nosotros tengamos en cuenta esto para saber que este tipo de medicamentos no necesariamente debemos llegar a las dosis más altas y tope para lograr este alivio que nosotros estamos buscando. Hablando de las otras medidas, y con esto ya para terminar, en el caso de la migraña, por ejemplo, podemos utilizar inhibidores de serotonina, sumatriptán, y así evitar el abuso, por ejemplo, de los AINES. En el caso de dolor neuropático miofacial, el uso de la toxina botulínica. En el caso de la osteoartritis, podemos utilizar viscosuplementación, que es inyecciones acá de ácido hialurónico, que también tienen el mismo efecto y ya no utilizamos AINES en este tipo de pacientes. Y luego la parte de estos sintomáticos, ¿no? Aliviar el insomnio, la ansiedad, aliviarle el estreñimiento, la urticaria, la gastritis a estos pacientes, también nos ayuda a que nosotros hagamos un mejor manejo del dolor. Entonces, en cuanto a las conclusiones, saber que la vida de otros está en nuestras manos y el manejo adecuado y oportuno del dolor asegura primero que tengamos una óptima relación médico-paciente-familiares. Hay que considerar no debemos considerar, mejor dicho, el estado del dolor como algo normal o inherente a la edad. Hay que insistir hasta conseguir una terapia adecuada para mitigarlo. Valorar todo lo que habíamos hablado, no solamente el dolor, sino al paciente en general. Hay que fortalecer la relación del paciente con su familia. Interconsultar cuando el dolor es refractario de difícil manejo, no quedarnos con un paciente difícil. La estrategia que debe estar siempre centrada en el paciente. Y pues bueno, acá unas cosas que ya hemos ido hablando, ¿no? Todos los AINES presentan un techo analgésico, no necesariamente debo pasarme de esas dosis para aliviar más el dolor.
la parte de los AINES, quedarnos siempre con las dosis más bajas, y cuando ya estamos viendo que no tenemos una respuesta adecuada, nos queda la posibilidad de hacer rotación de AINES. Y en el caso de los coadyuvantes, importantísimo tener en cuenta que las dosis más bajas y conservadoras son igual de eficaces que las dosis más altas. Y bueno, ya esto es lo que quería mostrarles ahora. Si es que hay algún tipo de pregunta, estoy a las órdenes. Sí, ahora vamos a la lectura de las preguntas, doctorita. El doctor Augusto Pazmiño pregunta, luego de felicitarle, ¿qué experiencia tiene usted sobre el uso de los cannabinoides como coadyuvante en el tratamiento del dolor inicial? Tenemos evidencia muy poca, no es una evidencia que esté dentro de la mayor cantidad de las guías clínicas, pero por ejemplo, un medicamento que es el metamizol, que tiene actividad, también cannabinoide, es un excelente analgésico. Sabemos en realidad por estudios que se están llevando, no necesariamente desde la industria, sino muy por fuera acerca del uso de estos cannabinoides, y funcionan adecuadamente como coadyuvantes y no necesariamente como la terapia que está marcando la pauta de alivio del dolor. Entonces se pueden utilizar como coadyuvantes, igual con dosis pequeñas asociados a medicamentos, sobre todo a AINES. Hay que tener mucha precaución con la parte de los opioides, eso sí. Otra pregunta, doctorita. En una insuficiencia renal crónica, ¿cuál sería el mejor manejo del dolor y de la inflamación? Como ustedes vieron, las guías nos dicen que si en el caso de un paciente con insuficiencia renal necesito hacerlo, lo puedo utilizar en periodos cortos hasta lograr mejorar el cuadro inflamatorio con dosis reducidas y luego paro. Entonces, si en este caso la pregunta es dolor inflamatorio, lo puedo utilizar por periodos cortos hasta mejorar la inflamación, que generalmente suelen ser 7, 10 días. Ya, gracias, doctorita. ¿Alguna otra pregunta más? Otra pregunta, mi doctorita. Usando el etoricoxib, ¿es lo mismo dar 120 miligramos de una o podemos dar 60 miligramos 2 veces al día? Por la farmacocinética del medicamento, nosotros podemos utilizar claramente los 120 miligramos al día. No va a disminuir el riesgo de evento adverso si yo le doy 60 miligramos 2 veces al día. De hecho, no podríamos darlo porque la farmacocinética es para que el medicamento se encuentre circulando las 24 horas. Entonces, yo mal estaría haciendo en el momento en que hago 60 miligramos 2 veces al día. ¿Le doy 120 una sola vez al día o le doy 60 una sola vez al día? No va a cambiar las concentraciones a nivel plasmático, ni eso tampoco va a aliviar la cantidad de eventos adversos que tendrá mi paciente. Ya. Aquí otra pregunta, mi doctorita. Buenas noches. En casos de herpes zóster, ¿qué clase de analgésicos podemos utilizar? En el caso de herpes zóster, apenas está apareciendo las lesiones, nosotros podemos utilizar AINES que pueden ser, por ejemplo, Aiciloscoxib. Aquí podemos utilizar el etoricoxib en la dosis más alta. Y aquí lo que podemos hacer es añadir en este tipo de pacientes un opioide débil, tipo tramadol. Cuando ya tenemos después la fase que nos queda con la parte de la neuropatía, podemos empezar a utilizar antidepresivos tricíclicos o anticonvulsivantes o neuromoduladores, donde lo que más experiencia ha tenido ha sido la pregabalina, la gabapentina. Considerando aquí que este tipo de medicamentos también pueden provocar mucho distrés en la parte de mareos y demás, entonces lo podemos asociar con las dosis más bajas, también con la parte de neuroestimulación, con la parte de medios físicos, que eso también ayuda mucho al paciente que tiene herpes zóster. Bien, doctorita. Otra pregunta. ¿La nimesulida se maneja en la inflamación o se manejaba? ¿Qué opina, doctora, si se usa como analgésico? Tiene su evidencia, de hecho tiene su efecto analgésico, pero ha resultado tener muchos eventos adversos también, por lo cual casi ya no se la utiliza, pero es un buen analgésico, o sea, como tal la molécula. ¿Pero sí se le sigue usando o ya no?
sabe que aquí nosotros no deberíamos usarlo, pero sí hay otras partes del mundo donde todavía se comercializa. Ya, doctorita. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Bueno, creo que no hay más preguntas por el momento, mi doctorita. Lo que nos queda es agradecerle a nombre de Corsur a usted, doctorita Chávez, por su brillante y didáctica conferencia. Estamos seguros que muchas de las inquietudes han quedado resueltas y esto a la final irá en beneficio de nuestros pacientes. Doctorita, muchísimas gracias por su conferencia. Gracias, doctor, y gracias a la Corsur. Que tengan una buena noche. También el agradecimiento sincero a Laboratorios Abbott, quienes auspiciaron esta importantísima charla. Antes de terminar, quiero darles 3 mensajes. Primero, que todas las conferencias realizadas están en la página de la corporación. Facilito, usted entra a Corsur y elige la charla que a usted le conviene. Segundo, la invitación para las próximas conferencias, el día jueves 28 de julio con los doctores Miguel Ángel Morillo y el doctor Ramiro Coello. Y tercero, dejarles la inquietud y la invitación para las jornadas científicas Corsur 2023, donde realmente estaremos botando la casa por la ventana. Serán presenciales y habrán muchísimas, pero muchísimas sorpresas. Con todos ustedes, muchísimas gracias. Que tengan una muy buena noche. Hasta mañana. Hasta luego.